Vamos a dar inicio a nuestro análisis 3 de agosto del año 2016. En la ocasión anterior hacíamos toda una reflexión sobre ese fenómeno del siglo XXI que es la rebelión de los marginales. Y hablábamos de los marginales desde la visión geopolítica y los marginales desde la visión social, económica, cultural, señalando que, un poco en contradicción con lo que preveía Ortega y Gasset, la rebelión de las masas, lo que está en este momento teniendo un éxito significativo es la consolidación de los grupos marginales que no son los marginados. Marginados son aquellos que no son tomados en cuenta. Marginales son aquellos que están en la frontera, pero disponen de los medios para poder entrar en la discusión, el diálogo, la confrontación, etc. El presidente Peña Nieto decía en una declaración que levantó muchos comentarios que la sociedad mexicana está de mal humor, y a eso achacaba el que se tuviera una visión de los datos económicos de la sociedad que a juicio de él eran bastante mejores que lo que la sociedad estaba percibiendo. Yo creo que el gran tema de la economía, este es un tema a nivel mundial, no solo México está involucrado en cambios que han venido causando toda una serie de dificultades, sino que el modelo global de la mundialización de los modelos económicos hace que en todas partes este sea uno de los temas que más preocupaciones genera. Estaba leyendo el sábado en la sección de negocios de el periódico El País una reflexión, por cierto, muy interesante sobre cómo están cambiando en el marco internacional los resultados de la producción y distribución a partir de que China ha venido incorporándose cada vez con mayores recursos y cada vez con mayor fuerza en los mercados que no son mercados nuevos solamente que China esté abriendo, sino China está particularmente forzando en los mercados europeos, al mercado norteamericano, está tratando de convertirse en la potencia que marca el paso. Y este fue, entre otras cosas, uno de los temas que ha sido discutido en la reciente reunión de los grupos de economistas, financieros, grandes industriales del grupo de los Bilderbergers. Si ustedes revisan la temática de la agenda de los Bilderbergers, todo gira en torno a buscar una explicación de fenómenos que están ocurriendo en los que China participa y dentro de un marco de, digamos, de libre mercado está tomando una ventaja que está haciendo dudar a muchos de los economistas de los proyectos, de los pronósticos, de la proyección de los números de hoy para el futuro con optimismo.
En México, los dos últimos gobiernos panistas tuvieron dificultades con el sector privado. Tuvieron dificultades con el sector privado porque, a pesar de que había buenas relaciones que iban un poco más allá de lo diplomático, un buen trato, ni Vicente Fox ni Felipe Calderón lograron nunca ponerse de acuerdo con el sector privado, que siempre fue el más crítico, precisamente porque la economía mexicana tenía y tiene el problema de la desaceleración. Es decir, nuestra economía, que hasta la época de Ernesto Zedillo funcionaba con una cierta regularidad, y hay que reconocer a Ernesto Zedillo el mérito de haber hecho lo que hoy llamamos el blindaje de la economía, porque gracias a eso, durante 12 años, los factores fundamentales en la economía, particularmente en los acuerdos internacionales, estuvieron cumpliendo su función. Y al principio del gobierno de Peña Nieto, yo recuerdo que había un ambiente un poco como de fiesta en los sectores de la iniciativa privada, porque pensaban que al estar Videgaray, que es un economista que proviene de una de las escuelas más importantes de esa materia de economía en México y en toda Latinoamérica, y él, al ser un estudiante avanzado, una gente con proyecto, con propuesta, todos pensaban que las cosas iban a salir bien. En unos años esta visión ha cambiado y ha cambiado de manera sustantiva. En los últimos 15 días, por 2 ocasiones, primero, el presidente nacional de la Coparmex le dice al presidente Peña Nieto: ya basta. La sociedad mexicana no está dispuesta a pagar el precio de la ineptitud del grupo gobernante, y no está dispuesta la sociedad a seguir tolerando los bloqueos de las carreteras, los bloqueos en las ciudades, el trastorno de los recursos que se están generando con la movilización de la coordinadora, que parece estar empeñada en un proyecto que lleve a la caída del gobierno, mucho más que a una oposición real por algún tema educativo. El presidente, y uno entiende a veces esas posiciones, pues difícilmente va a reconocer públicamente que las cosas no le han salido como él pensaba. Pero me parece que lo menos que el sector privado estaba esperando era una respuesta que aclarara los puntos que el sector privado le había venido señalando al presidente como todos aquellos que estaban causando no mal humor, ya hartazgo y verdadera rebelión de muchos que decían que no es posible que estemos a merced, todo un país, de un grupo sindical que se niega a cumplir con la Constitución, con la actitud de indiferencia o incapacidad o ineptitud de parte de los gobernantes. Esto es algo que yo no recuerdo en los presidentes que conocí que se hubiera dado de esta manera. Siempre hubo diferencias, esto es un hecho. Tenían puntos de vista respecto de crecimiento, puntos de vista respecto de los proyectos de
industrialización, había a veces amargas quejas del sector privado sobre la apertura a los capitales extranjeros para entrar en el juego de la Bolsa de Valores de México o entrar en la competencia con las nacientes pequeñas industrias de los mexicanos mientras llegaban las inversiones para apoyar a los grandes proyectos, con lo que siempre se desbalanceaba el escenario. Pero cuando las situaciones se ponían un poco difíciles, tenían una mesa donde sentarse, dialogar, decirse muchas cosas y finalmente ponerse de acuerdo. Hoy lleva un largo tiempo que el sector privado no hacía un llamado como el que se ha hecho en estos últimos 15 días por 2 ocasiones consecutivas. Llevaba mucho tiempo que se hablaba de que el sector privado se había desintegrado, se había atomizado y que era, por lo tanto, imposible contar con él para cualquier manifestación de desacuerdo o para cualquier propuesta. Pues en las últimas 2 semanas esta visión se ha venido abajo. Nos estamos encontrando con un Consejo Coordinador Empresarial, con una confederación patronal que están tomando una postura que está siendo respaldada, simplemente hay que meterse a las redes sociales, está siendo respaldada por un sector significativo de las redes sociales, mientras en las mismas redes hay también una fuerte corriente de simpatía por las manifestaciones en la calle, alegando que esto es la defensa del derecho de expresión, que el país no puede quitar sin pagar las consecuencias. Yo pienso que si el gobierno del presidente no es capaz de entender que la figura presidencial se está desbaratando a pedazos, las consecuencias de ignorar este hecho se están viendo ya reflejadas en lo que pasa en la sociedad. Hoy, por cualquier pretexto, se puede tomar una calle, se puede bloquear una carretera, se puede incendiar un autobús, se puede saquear un camión que lleva suministros y nadie dice nada. No hay una sola autoridad que eche sobre sus espaldas la responsabilidad del orden, y entonces las cosas se vuelven cada vez más violentas. Se alega que la sociedad está confundiendo las manifestaciones del crimen organizado con problemas de la sociedad y que pues los criminales tienen un modo de proceder muy violento, fenómeno que además a nivel mundial va creciendo de manera exponencial y pone en riesgo a muchísimos ciudadanos que nada tenemos que ver con los grandes recursos, los grandes capitales. Hoy cualquier persona que se encuentra situada en un restaurante, en el vestíbulo de un hotel, en el trayecto caminando a su trabajo, puede ser acribillado y nadie sabe qué pasó, nadie sabe quién lo hizo, pero los acontecimientos están ahí marcándole al gobierno de Peña Nieto toda una serie de deficiencias que en el orden práctico le están haciendo ver como el presidente
menos capaz y el más impopular de los últimos años. Por lo menos del año 2000 para acá, se ha llevado en lo que va de su sexenio, las peores calificaciones jamás otorgadas a alguna otra autoridad semejante. Pero junto a esto, lo que llama mucho la atención y me parece que nos debe preocupar es qué está pensando la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a qué está apostada la coordinadora, cuáles son sus alianzas y cuáles son sus contactos, no solamente con el sector de los maestros, sino con los organismos de gobierno que unos con unas razones y otros con otras dicen que no se puede hacer nada contra la coordinadora porque sería ir contra sus derechos. Hay un acontecimiento en la Ciudad de México, reporteado por el periódico Reforma, en donde se habla de un asalto a una casa privada en donde el jefe de la familia saca una pistola y le dispara al agresor. El que está en la cárcel es el jefe de familia, el agresor está en un hospital sin estar detenido y el argumento que da el abogado que contrató el delincuente es que pisotearon sus derechos porque él estaba trabajando cuando lo agredieron. Vaya, llegar a un cinismo de este tamaño es algo que resulta casi inconcebible. Pero todo lo que estamos viendo está sucediendo de una manera absolutamente fuera de control, no hay nadie que tenga la mano metida y la respuesta es desgraciadamente contraria. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación estuvo enviando durante muchísimo tiempo a contingentes de maestros que tomaran cursos de resistencia civil en Bolivia con el patrocinio de Evo Morales, que ayudó a financiar el proyecto en el que maestros no solo de México, de Chile, de Venezuela y de otros lugares se juntaban y recibían cursos no solamente de adoctrinamiento, sino de estrategia y tácticas de resistencia civil, cómo aparecer delante de la comunidad como una manifestación tranquila y en el fondo ser una manifestación altamente provocadora. Todo esto la Confederación Nacional, la Coordinadora Nacional, tiene una vasta experiencia y tiene ahí el entendimiento con muchos grupos, porque hay que recordar que cuando el embajador de Venezuela en México hizo declaraciones sobre la política nacional, cuando comenzó a respaldar a la figura de Marcelo Ebrard como candidato a la presidencia, hubo ahí de la propia izquierda reacciones sumamente agresivas y reacciones muy enconadas, porque se preguntaban cómo era posible que hubiera grupos de políticos mexicanos interesados en ir a tomar línea
de otros lugares que no correspondiera a lo que estaba viviendo nuestro país. El embajador tuvo que salir del país en una situación de mucha tensión entre Venezuela y México, y de entonces a la fecha las relaciones han sido bastante difíciles entre México y ese país, que además se está convirtiendo en un factor, Venezuela, de desintegración de lo que a Chávez le costó tanto esfuerzo, que fue la creación del movimiento bolivariano. Hoy el movimiento bolivariano está bocabajeado, ha perdido su fuerza, y aunque el presidente Nicolás Maduro ha intentado por diferentes medios el volver a rescatar algunos de los elementos que le hicieron popular en los primeros momentos a este grupo, pues hoy se está encontrando con que hay en las calles de Venezuela un rechazo al chavismo, un rechazo al bolivarismo y una desesperación de la sociedad que ve pasar a su país de la opulencia a la miseria en condiciones verdaderamente dramáticas. Por otro lado, si nosotros nos ponemos a ver cuál ha sido el territorio que han abarcado los grupos del crimen organizado, que han aprovechado el clima que está generando el conflicto con la coordinadora, nosotros ubicamos primero la Ciudad de México, que se ha convertido en el centro de expresión de todos los colores y todos los sabores, en detrimento de los ciudadanos que circulan, en detrimento de los comercios que pierden clientela, en detrimento de todos aquellos que vamos a trabajar y pagamos impuestos frente a los que cobran sin trabajar y todavía reclaman que no se les aumente el sueldo. Esta primera ubicación en Ciudad de México nos hace ver que aquí hay un plan geopolítico que puede ser preparado o está resultando a medida de que las acciones se van desarrollando. Tenemos, decíamos, Ciudad de México, Oaxaca. En la última semana, los ataques verbales a los turistas son ya impresionantes. La postura de la coordinadora en contra de toda transacción económica ha llevado a la ruina a miles de comerciantes de este lugar, y los aparatos de la policía y los órganos de seguridad no sirven para nada, porque las autoridades están implicadas de una manera o de otra en estos problemas que se están creando de seguridad en estos lugares. Después de Oaxaca está el estado de Guerrero, otro de los centros turísticos de importancia capital en nuestro país, porque las playas de Acapulco han tenido desde la época de Miguel Alemán, desde entonces para acá, han sido el atractivo que ha llevado a millones de personas a visitar esta ciudad, estas playas, que es la playa principal
de este territorio está rodeada de hoteles de los más importantes a nivel internacional y es la que va diseñando los proyectos que después fueron creciendo. Fue la primera ciudad, Acapulco, que llegó a un acuerdo con los cruceros para que dejaran de recalar solamente en Mazatlán y se regresaran, para que incluyeran Acapulco como puerto final de visita, lo que hacía que muchos turistas pues ahí compraran, visitaran, pasaran a comer en los restaurantes que estaban habilitados para hacerlo, y era uno de los polos de crecimiento económico más importante en una industria que no contamina. Entonces, Oaxaca era el otro lugar, sus tradiciones, la Guelaguetza. Ya vieron ustedes hoy el boicot a la Guelaguetza por parte de la coordinadora. Esto ya rebasa por todos lados lo que pudiera ser un desacuerdo entre un grupo de maestros y la sociedad para convertirse en una especie de marmita de la revolución, en donde cada quien va poniendo lo que tiene a mano y lo va a volver auténticamente explosivo. Después de Guerrero, Michoacán, otro de los grandes centros turísticos que se ha visto afectado. Michoacán tiene al interior de su geografía lugares muy bonitos, lugares muy pintorescos, lugares con mucha tradición. Es uno de los estados en donde se conservan el mayor número de pequeñas poblaciones en el campo que resultan no solamente muy agradables, sino llaman a la visita, llaman a la cercanía. Y precisamente aquí en este territorio de Michoacán surgen los grupos de narcos organizados, los templarios y quién sabe cuántos nombres más, que toman por asalto a los autobuses, y últimamente se nota que hay una lucha feroz entre las presidencias municipales de los diferentes partidos con el crimen organizado, y que el crimen organizado tiene el propósito de golpear, matando a los ediles, matando a los funcionarios, demostrando la incapacidad de las policías municipales, mientras sigue sin venir el acuerdo a nivel nacional de enfrentar al crimen organizado con todos los recursos que tiene el Estado. Hoy vemos con enorme inquietud que las manifestaciones van acompañadas de machetes y cuchillos, etcétera, que según los manifestantes son cosas de su trabajo, pero que resultan especialmente peligrosas en manos de una gente que quiere llevar a cabo el vandalismo. Pero en las últimas semanas a todo esto se ha agregado el sureste, los problemas de Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, que han comenzado a inquietar a la comunidad, porque tal pareciera como si un grupo
de estrategas estuviera sentado dando instrucciones a la coordinadora, porque la coordinadora no hace un solo movimiento que no tenga proyección en una representación, en un mapa que uno puede armar y en donde se ve cómo se están adueñando de los puertos más significativos del Pacífico y los puertos más significativos del Golfo de México y del Mar de las Antillas. Esta situación nos habla también de cómo han venido creciendo las mafias del crimen organizado. Hoy tenemos por todos lados la presencia de los traficantes de seres humanos, los tratantes de blancas, los representantes de la venta de todas las sustancias tóxicas, llevando esta situación a una serie de declaraciones de los funcionarios que le aseguran a la sociedad que todo esto que está, dicen ellos, aparentemente fuera de control, va a quedar ordenadito en cuanto se haga la legalización de la marihuana. Y siendo la marihuana sin duda una de las drogas de mayor consumo en nuestro país, consumo que va desde los grupos de las élites financieras hasta los lugares más sórdidos. La marihuana tiene una demanda creciente porque todo lo que se ha venido diciendo y de lo que se ha venido hablando es de que la marihuana tiene usos medicinales y que la marihuana tiene además efectos sobre sus usuarios que los vuelven más inteligentes, los vuelven mejores pintores, mejores músicos, que las composiciones musicales y pictóricas más significativas fueron hechas en el momento en que el autor se encontraba bajo el efecto de las drogas. Bueno, todo esto nos hace tener una imagen equívoca de lo que es el narcotráfico, porque los narcotraficantes no son los grandes promotores de la ciencia, no son los que venden la droga para que los que la consuman tengan la mente más amplia para poder entender el mensaje que se está enviando, sino que los resultados que nosotros vemos objetivamente, por lo menos los que yo percibo, es que las personas que consumen estas drogas durante algún tiempo parecen llevar una existencia normal y de repente y sin posibilidades de rescate se hunden en medio de depresiones, de actitudes violentas, de actitudes de indiferencia. Me contaban de algunos lugares en la Ciudad de México en donde por las noches bajo los puentes los puentes peatonales que están instalados en varias de las arterias importantes de Ciudad de México, se reúnen grupos de personas no solamente a consumir las drogas que conocemos, sino han comenzado a fabricar sus propias drogas con el criterio de que salen más baratas. Claro, los resultados son devastadores, pero el que se vuelve drogadicto, esto ya pasa a segundo término
y no le importa especialmente. Las grandes mafias internacionales, los 9 grandes de la mafia, están actuando en todas partes con criterios parecidos, pero en otros lugares el enfrentamiento con las autoridades es un enfrentamiento real con consecuencias muy lesivas para los traficantes, que prefieren irse a la clandestinidad en lugar de actuar como actúan aquí, con todo cinismo delante de toda la comunidad, a sabiendas de que nadie les va a poder hacer algo. Se está creando una situación crítica para la comunidad, no solo para las personas adineradas, para cualquier persona. Hemos visto trabajadores que han sido secuestrados y asesinados porque no tenían dinero para pagar. Yo tengo aquí en Puebla el caso de uno de mis cuñados que fue asaltado a su casa y al esposo y a la esposa les pegaron porque no tenían dinero. Estaban enojadísimos los ladrones porque no había dinero. Es decir, ahora tiene uno la obligación de tener dinero para si va el ladrón decirle, acabo de sacar para que te lo lleves, ¿no? Es el mundo al revés el que nos está tocando a vivir, y esto es parte precisamente de este escenario de la posmodernidad. No deja de resultar inquietante el que los grupos de la coordinadora estén centrando sus operativos bajo un espectro absolutamente geopolítico que marca el dominio y presencia de estos grupos entre el puerto de Lázaro Cárdenas, que es el puerto en México que más contenedores mueve a lo largo del año. La coordinadora se ha adueñado del sindicato y entonces mueven lo que se les pega la gana o por lo que les pagan un servicio especial y lo demás se queda ahí atorado. El resultado de esto es muy simple: van a buscar otro puerto para hacer lo mismo y el daño a nuestros recursos no solamente es el daño de este momento, sino que se crea la imagen, se crea la versión de que nuestros puertos no solamente no son seguros para los turistas, no son seguros para el comercio, no son seguros para el desarrollo de la cuenca del Pacífico, que es el tema que está en este momento sobre el escritorio de todos y cada uno de los que tienen pensado que el país o los diferentes países vayan alcanzando posiciones. Estamos en pleno tránsito de un modelo a otro, y eso pues sin duda tiene que importar cuando vemos que Lázaro Cárdenas, Tampico, Veracruz, Acapulco se han vuelto lugares en donde se llevan a cabo acciones de corte delictivo, y al mismo tiempo los representantes de la coordinadora llevan hasta allá su movimiento de protesta contra la reforma educativa, que a pesar de estar aprobada por los representantes de todos los partidos en la Cámara de Diputados, los seguidores de la coordinadora, por alguna extraña razón que yo no acabo de entender, suponen que se puede negociar
la Constitución no se puede negociar. Pueden negociar los diputados cuando están en el procedimiento para la elaboración de la ley, pero cuando la ley es promulgada no hay nada que discutir. Frente a una ley promulgada, la única alternativa es la obediencia o la rebelión. Y tal pareciera como si algunos grupos políticos, sociales, de resentidos, etcétera, estuviera pensando en que este es el momento de volver a hablar de una revolución que, según ellos, sacaría al país de la problemática en la que vive. Estamos viviendo la gran ofensiva del crimen organizado a nivel mundial y en nuestro país, localizado en muchos puntos a través de medios que, como las guardias de autodefensa, parecían provenir de sectores populares y acabaron siendo parte de las mafias del crimen organizado, dejando a la sociedad auténticamente inerme frente a estos fenómenos de violencia que van creciendo. Si ustedes agregan a esto la gigantesca corrupción de este gobierno, pues las cosas ahí pierden toda proporción. Han hipotecado el futuro del país por los próximos 15 años, cuando menos. Han llevado a cabo toda una serie de maniobras para agenciarse recursos en números que nos resultan inimaginables, y a la hora de reclamar la sociedad y exigir que se haga justicia y se despoje a estas personas del dinero mal habido, la respuesta de los aparatos judiciales es exactamente la inversa de lo que la sociedad espera. Todo esto ha llevado a tensiones entre la Iglesia y el Estado. Tensiones entre la Iglesia y el Estado que giran en torno a temas que el Estado piensa que le son propios solo a él y la Iglesia piensa más o menos lo mismo. Son los temas de familia, los temas de la ética, los temas de los grupos de homosexuales, los matrimonios de homosexuales, la adopción de los homosexuales y en fechas más recientes la aparición en diferentes países frente a las iglesias, a todas, a las protestantes y a la Iglesia Católica, están protestando su derecho a el aborto como lo que pudiera considerarse el primer éxito mundial de este grupo de personas en la globalización, lo que ha generado que la Iglesia proteste con toda razón, y en México por lo menos nos hemos encontrado en los últimos 3 meses varios llamados del episcopado al gobierno haciéndole ver que se había comprometido a otra actitud y que supuestamente para ganar más simpatías pues se abrió a este escenario que le da las simpatías del grupo de los homosexuales. Es un grupo que tiene derecho a existir en su libertad, ellos lo pueden hacer de su vida un moño, pero conforman una minoría tan evidente que la pregunta que toda sociedad se hace es: si son una minoría, reconozcamos los derechos de las minorías, pero no la minoría puede imponerle a la sociedad
su punto de vista diciendo por qué ha llegado el momento de las minorías, porque eso es trastocar totalmente los principios de la democracia que el mismo liberalismo está cuestionando hoy cuando se hacen estas explicaciones que provocan rechazo en unos, pero provocan enormes expectativas en otros grupos. Y por último, este turbulento cuadro se está desarrollando en su etapa final, porque estamos corriendo hacia los últimos meses de gobierno de Peña Nieto, mientras crece en el norte, en nuestra frontera, la figura de Donald Trump, que va teniendo una amenazante actitud frente a los migrantes, frente a los latinos, frente a los afroamericanos. El viejo sueño de los WASP, los White Anglo-Saxon, los hombres que piensan que la civilización única en el mundo es la de la raza blanca y que miran a todos los demás con menosprecio. Además, la raza blanca de los anglosajones, porque aunque son europeos y raza blanca, los españoles o los griegos, ellos no son parte de esta, entre comillas, élite étnica de la que hablan los seguidores de Donald Trump frente a una candidatura nueva que lanza el Partido Demócrata, que como hemos dicho ya es el partido que ha llevado siempre la promoción primera de muchas cosas que eran tabú en Estados Unidos. En los años 20, del siglo XX, mientras se generaba el conflicto de la Guerra Cristera en México, los demócratas se confrontaron con los republicanos aliados con el Ku Klux Klan, los republicanos, se confrontaron y promovieron la candidatura del primer candidato católico en la historia del Partido Demócrata, Al Smith. Esto sin duda marca un desafío y la corriente demócrata continuó con esta búsqueda porque a nosotros nos tocó ver la llegada al poder de John Fitzgerald Kennedy, que era hijo de una familia católica y que independientemente de su práctica católica personal, que esa él dará cuentas, ya dio cuentas más bien, uno sí se da la idea de que los demócratas habían avanzado seriamente. Ahora los demócratas están lanzando a una mujer a la presidencia. Y a mí en lo particular me ha llamado mucho la atención la capacidad de discurso de Michelle Obama. Hizo un discurso magistral para lograr el apoyo no solo del partido, sino de un sector amplio de la sociedad al que envió el mensaje de que unidos podemos hacerlo todo. Estuvo mejor el discurso de Michelle Obama que el de Bill Clinton,
que aunque no estuvo mal, pero la figura de Michelle Obama lo opacó, y surge la candidatura de Hillary Clinton como la más probable en la sucesión, y entonces ahí nos encontramos ante un dilema muy curioso. Si gana Donald Trump, dicen que nos va a ir de la trompada. Con Donald Trump no vamos a tener muchos avances. Van a reformar el Tratado de Libre Comercio, posiblemente se cancele, y hay muchos otros planes que tiene Donald Trump, que evidentemente llegando a la presidencia, si llegara a la presidencia, va a tener que bajarle muchísimo a su discurso para poder tener aceptación, y va a tener que hacer concesiones, y él lo sabe, a pesar de que jura y perjura que no será así. Pero aún en esas circunstancias me parece que los efectos sobre nuestra comunidad van a ser altamente riesgosos en la figura de Trump. Pero si gana Hillary Clinton, no podemos olvidar que la presidenta de la Comisión sobre el tema de aborto en Beijing hace muchos años, la que mantuvo la línea a favor del aborto, se llama Hillary Clinton, y que ella está totalmente identificada con los grupos que en este terreno están incursionando también en la vía política nacional como la internacional. Y así están las cosas. O sea, el escenario es un escenario altamente riesgoso. Nada más aquí agréguenle ustedes como un punto marginal los yihadistas y su cada vez más clara intención de concertar un bloque mundial que sea capaz de hacer ataques simultáneos en todos los países, con todas las repercusiones que esto puede tener. Y creo que con esto los signos y los síntomas de la posmodernidad están llegando finalmente a marcar lo que pudieran ser para el futuro las características de la sociedad mundializada, que no va a ser lo que soñó Brzezinski, ni lo que soñaron muchos de los grandes economistas norteamericanos, sino que vamos a tener una existencia en la que la violencia formará desgraciadamente parte de la comunidad, mientras los gobiernos no asuman su responsabilidad de darle a la sociedad la seguridad que necesita. Hay que recordar que Thomas Hobbes, en su libro Leviatán, señala que es el reclamo a la libertad de movimiento sin riesgo de ser agredido una de las primeras que genera el modelo democrático. Hoy, si algo está vulnerado, es eso, y las consecuencias indiscutiblemente se tendrán que pagar, y todo este escenario del que estamos hablando irá moldeando las características del nuevo orden internacional, que así con estos datos no pareciera ser particularmente prometedor. Si les parece, lo dejamos ahí y seguiremos la semana próxima.